todos, vamos a conocer JSON. JSON es un acrónimo de JavaScript Object Notation. Significa notación de objetos de JavaScript. ¿Qué es JSON? JSON es un formato de texto que facilita compartir datos en arquitecturas del tipo cliente-servidor. De hecho, la forma más común de trabajar con JSON, en la que vamos a trabajar, va a ser acceder a datos y archivos alojados en servidores. El origen y la notación de JSON se basan en el lenguaje de programación JavaScript, pero puede usarse con la mayoría de los lenguajes actuales, como ser C#, Java, PHP, Visual Basic, ASP, etc. Cuando hablamos de notación, ¿qué queremos decir? Según la RAE, notación significa un sistema de signos convencionales que se utiliza para expresar conceptos matemáticos, físicos, químicos, etc. Bueno, la notación, en el caso de JSON, es muy simple y lo que va a hacer es representar como clave valor todos los datos que vamos a transmitir o que vamos a compartir. Esto ya lo vamos a ver en la práctica, pero sí o sí teníamos que ver un poco de la teoría. ¿Para qué sirve JSON? Sirve para la transmisión e intercambio de datos. JSON lo que busca es ser un estándar en el intercambio de datos entre lenguajes de programación que no tienen comunicación nativa entre ellos. Es decir, que el fin es este que estamos viendo, que es la transmisión e intercambio de datos. ¿Qué alternativas existen a JSON? Bueno, XML, que significa lenguaje de marcado extensible. Por ejemplo, acá tenemos una comparación entre una estructura de JSON y otra en XML. JSON es más liviano en lo que refiere a tamaño en disco. Si tenemos un archivo en formato de JSON que tiene miles de registros contra otro archivo en formato XML, vamos a ver que el tamaño en disco que ocupa JSON es significativamente menor. Es más simple. Miren cómo yo recién les decía del tema de la notación. Acá vemos cómo funciona eso de clave-valor. Por ejemplo, aquí tenemos la clave-valor, clave-valor. En cambio, en XML tenemos muchos tags, al igual que cuando usamos HTML, tenemos muchos tags. Esto vuelve a JSON mejor estructurado y bueno, obviamente no necesita de tantas etiquetas. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ir a una carpeta de nuestra PC y vamos a crear un proyecto para que comencemos con la práctica. Vamos a poner JSON-2019. Vamos a nuestro editor de código, hacemos referencia a ese proyecto y vamos a crear un archivo index.html. Va a tener nuestra estructura básica que utilizamos en todos los proyectos. Definimos el tipo de documento con la especificación HTML5 y utilizamos los tags básicos HTML, el head y el body. Algo muy simple porque vamos a utilizar la consola para mostrar los resultados. El objetivo es aprender en la práctica esta notación JSON. Vamos a utilizar estas etiquetas meta, ya saben, para el juego de caracteres, para que no tengamos problemas con las ñes y los acentos, y aquí para que no nos tire nuestro error de que no tiene el favicon, que algunas veces lo tira Chrome. Y con esto ya está. Muy bien.
Aquí vamos a dejar espacio. Dentro del body vamos a poner un H2 y vamos a poner tutorial de JSON. Vamos a ejecutar la vista previa desde aquí y vamos a abrir la consola en Chrome porque vamos a mostrar los resultados por consola. Lo podrían hacer en un, no sé, crean un div o con un alert, pero esto me parece más simple y práctico. ¿Por dónde vamos a empezar en la práctica? Vamos a conocer dos funciones fundamentales de JSON, que es una es el parsing o parseo. ¿Qué es el parsing? Parsing significa analizar. Es transformar una entrada de texto en una estructura de datos. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y vamos a conocer dos funciones, les decía. Una es json.parse y la otra es json.stringify. Ahora la escribimos y la vemos. Hay otra función que se llama eval, pero que ya está en desuso porque tiene muchas vulnerabilidades en cuanto a los nuevos navegadores. Pero con estas dos vamos a aprender los conceptos básicos y de qué se trata todo esto. Bueno, JSON parse convierte una cadena de texto o string, que es lo mismo, JSON, en un objeto de JavaScript. Y JSON Stringify convierte un objeto JavaScript en texto JSON y lo almacena a este en una cadena. Ahora vamos a ver cómo es con la práctica. Vamos a crear aquí, vamos a utilizar JavaScript. Vamos a crear dentro del head nuestras etiquetas de JavaScript. Acá podemos poner que el tipo de texto va a ser de JavaScript. Bien. Y vamos a comenzar viendo JSON parse. Acá les voy a poner que dijimos que convierte un string JSON a un objeto JavaScript. Vamos a crear una variable, le vamos a poner cadena. Yo acá podría escribir hola mundo o lo que sea. Esto ya es una cadena y lo puedo mostrar por consola. Como siempre les digo, podemos hablar mucho de teoría, todo, pero no hay nada mejor que mostrar los resultados. Miren acá cómo empiezo a escribir y ya el editor interpreta que es una cadena. Vamos a consola. Bueno, acá nos muestra sobre el editor que está conectado nada más, pero miren, ya nos muestra hola mundo. ¿Qué nos está mostrando? Una simple cadena de texto. Vamos a poner algo más complejo y vamos a utilizar la notación que les decía. ¿De qué notación les hablaba? De la notación clave valor. Tan simple como esto. Miren, vamos a poner nombre como clave, dos puntos, entre comillas dobles, el valor, en este caso Juan, coma. Por ejemplo, si tenemos los datos de un alumno o de una persona, edad, dos puntos, comillas dobles, vamos a poner 31. Como ahora vamos a sacar el país. Esto es lo más simple, pero ya van a ir entendiendo cómo con archivos muy grandes todo esto, cómo se simplifica.
Perfecto. Acá tenemos nuestra cadena. Si lo mostramos por consola, vemos cómo nos muestra completamente todo lo que está acá encerrado entre las comillas simples. Ahora, ¿qué pasa si a esta cadena le aplicamos un JSON parse? Veamos. Ponemos JSON.parse y ponemos cadena. A todo esto, a este resultado, lo vamos a mandar a una variable que le vamos a poner objeto JavaScript, JS. Y ahora vemos que obtenemos por consola. Miren el formato que obtenemos. Acá en la misma consola de Chrome ya nos dice que es un objeto, pero miren cómo lo separa y cómo interpreta que esto es una clave y esto es un valor, porque están entre comillas dobles. Edad, nombre, país, que luego a la hora de extraer datos podemos acceder a cada uno particularmente, como lo vamos a ir viendo en este curso. Ahora, ¿qué pasa si accedemos? Como les decía, vamos a hacer otra vez consola. Esto lo vamos a comentar con doble barra. Y vamos a poner objeto. Y si ponemos punto, vamos a obtener el nombre. Solamente el nombre. Veamos. En el resultado deberíamos obtener Juan. Guardamos y obtenemos Juan. Ahora vamos a acceder. Si acá yo pongo objeto JS, que es todo este resultado, porque ya hicimos el JSON parse. Punto país, que nos debería devolver la clave, perdón, el valor, que es Perú. Recargamos y acá obtenemos Perú. Ahora vamos a ver la otra función, que es JSON string file. Lo voy a comentar. Y como dijimos, convierte un objeto JavaScript en texto JSON y almacena ese texto JSON en una cadena o string. Vamos, acá les dejo qué es lo que vamos a hacer. Que es convertir un objeto JavaScript a JSON string. Aquí está. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a crear una variable y le vamos a poner objeto JavaScript, objeto JS. ¿Y cuál es el formato de un objeto JavaScript? Es este. Vamos a poner nombre, entre comillas, vamos a poner Juan. Vamos a comentar todo esto porque ya lo vimos. Edad y país. Dos puntos. Para los números no hace falta las comillas dobles. País. Vamos a poner Chile. Y aquí punto y coma. Bueno, esto es un objeto JavaScript.
Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a mostrar estos valores, como siempre, por consola. A ver qué es lo que nos está mostrando. Vemos en el navegador. Voy a vaciar la caché. A ver. Vamos a recargar. Y aquí nos muestra un objeto JavaScript. Aquí lo pueden ver. Nombre Juan, edad, país. Si maximizamos esto, vemos que hasta incluso nos dice Chrome que es un objeto. Vamos a quitar esto. Y ahora vamos a utilizar la función que estamos viendo. JSON stringify. Y vamos a poner este objeto. Punto y coma. Y se lo vamos a asignar a una variable que le vamos a poner mi JSON. Y vamos a ver qué obtenemos luego de utilizar esta función. Como siempre, mostramos los resultados por consola. Guardamos, recargamos y miren lo que obtenemos. El formato que es en realidad un string, una cadena. Tan simple como eso. Ahora vamos a convertir un array JavaScript. ¿Recuerdan lo que es un array? A JSON string. Que digamos que estos son los usos más comunes con esta función. Vamos a definir una variable, le vamos a poner array, arreglo, matriz, distintas formas de llamar a lo mismo, que es un conjunto de elementos. Simplemente eso. ¿Cómo se define un array en JavaScript? Abriendo y cerrando corchetes. Y luego ingresando cada elemento de este array. Vamos a hacer algo simple con los días de la semana. Escribimos y por último viernes, punto y coma, y acá tenemos un array JavaScript. Lo mostramos por consola, como siempre, para ir viendo qué valores nos devuelve. Vamos a comentar esto. Guardamos y nos va a devolver. Aquí tenemos el formato de array, donde cada elemento, lunes, martes, miércoles, son 2, 4, 5 elementos, están ordenados, pero el índice de cada elemento siempre comienza por 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, total 5 elementos que vemos aquí. 0 para lunes, martes, etc. Ahora vamos a ver nuestra función JSON stringify, qué es lo que hace con este array. Ponemos JSON, la función, y vamos a poner a nuestro arreglo. ¿Qué transformación le hace? Vamos a asignar
este resultado en una variable que le vamos a poner mi JSON. Y por consola vemos que obtenemos. Punto y coma, cerrando cada instrucción, cerramos esto. Y obtenemos lo que estamos buscando, que decíamos convertir un array JavaScript a un JSON string, a una cadena JSON. Y acá lo estamos viendo. Bueno, estos son los usos básicos de estas funciones, las más importantes de JSON, que es JSON Parse y JSON Stringify. En el próximo capítulo vamos a continuar con mucha más práctica de JSON. Muchas gracias, chao.